Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les da la más cordial bienvenida a nuestro programa La Opinión de la UNE, donde cada semana conversamos con ustedes sobre temas económicos y empresariales de actualidad. El ingeniero Luis Moquete y un servidor Héctor Cueva tenemos con ustedes durante aproximadamente media hora conversando sobre diferentes temas. Vamos a empezar haciendo un comentario breve sobre los resultados de las elecciones en los Estados Unidos de América, que fueron celebradas el pasado día 8 de noviembre. Como los Estados Unidos es un país, es nuestro principal socio comercial, es un país muy importante para todos nosotros en términos económicos y culturales, lo que ocurre allá nos va a afectar de alguna manera. En este caso, la victoria de Donald Trump implica un cambio de partido y probablemente un cambio de la orientación económica y la orientación internacional de ese país, que de alguna manera nos va a afectar. No creo que sea mucho, que los efectos sean negativos, pero sí nos va a afectar. Tendremos algunos cambios que vamos a comentar brevemente. Bien, yo diría, ingeniero, que en el tema migratorio es la principal preocupación, porque en los temas económicos, tradicionalmente los republicanos, de hecho, Reagan inició lo que se llama la iniciativa Reagan de la cuenca del Caribe, sí, a través de los cuales surgieron la zona franca. Y Bush también lanzó la iniciativa Bush para las Américas, que fue lo que finalmente se convirtió en el Tratado de Libre Comercio. De manera que por ese lado yo creo que las preocupaciones no son tantas. Sí hay un problema que fue lo que le dio el triunfo a Donald Trump, que son los problemas migratorios internacionales que parece que se han reflejado ya también en los Estados Unidos, porque hay una crisis humanitaria en el Medio Oriente y en varios países de África, y a eso también le atribuyen la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. De manera que habría que ver lo que va a pasar, aunque la senadora Hillary Clinton era la favorita para ganar las elecciones, que sumó a su campaña a numerosas celebridades, la prensa en pleno, incluso muchos partidarios ejecutivos y cabezas dirigentes del Partido Republicano se pronunciaron en favor de Hillary Clinton, pero al final parece que los jóvenes no fueron a votar. Parece que los latinos dividieron bastante el voto, parece que las mujeres, a pesar de que Hillary exhibió un discurso de género, no caló y el voto quedó prácticamente 52-48. Y una gran mayoría blanca de casi un 80%, 70 y pico, y la abstención, bueno, pues ahí tenemos los resultados. Los Estados Unidos es un país con una democracia sólida, unas instituciones sólidas, donde el presidente no tiene el mismo peso que tiene en República Dominicana. Es decir, no es un país presidencialista. El Congreso tiene mucho peso. Entonces, no creo que vayan a ocurrir grandes cambios, porque habrá un balance entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Tal como dice el ingeniero Moquete, no creo que en términos económicos habrá grandes cambios, pero sí, por la intención, por el discurso de campaña del presidente electo Donald Trump, hará un esfuerzo por que algunas empresas multinacionales vuelvan a la casa y hagan menos inversiones fuera y más inversiones dentro. O sea, eso yo creo que va a ser una intención, y es posible que eso haga que la inversión extranjera de los Estados Unidos en países como el nuestro quizás se reduzca ligeramente, o por lo menos no siga creciendo.
O sea, a ver, en el término del flujo de inversión pueden haber cambios. Se entiende que van a haber reducciones en los impuestos a las empresas, que también lo va a hacer más atractivo trabajar en Estados Unidos que en otros países. Probablemente habrá algunos cambios en ese sentido, pero tal como usted dice, el tema migratorio es determinante y eso podría influir en alguna medida, quizá en el mediano plazo, en una reducción de las remesas de los dominicanos a los Estados Unidos, por el hecho de que los que están allá no haya problema, pero quizá hay una reducción del flujo hacia allá y también puede ser que algunos que están allá ilegalmente tengan que regresar al país. Pero no creo que haya cambios significativos, porque en los Estados Unidos el sistema funciona con una lógica y todos los presidentes se adaptan a esa lógica, y el Partido Republicano en diferentes ocasiones ha hecho cosas muy importantes hacia la apertura económica y hacia el libre comercio. No creo que este sea la excepción, aunque sí esperemos que habrán algunos cambios. Otro tema importante que debemos comentar, ya es un tema local. Hay un caso que está en la justicia, en los tribunales, un recurso de amparo que sometió el Consejo Nacional de Empresa Privada para tratar de abrir el mercado del transporte de carga específicamente. Hay un enfrentamiento, digamos, de baja intensidad entre el sector transportista y una gran parte del sector empresarial. Esa es una tarea pendiente que tiene el gobierno dominicano, garantizar la libre entrada de otros actores económicos al mercado de transporte de carga, porque esa es una de las debilidades que tiene el país cuando se clasifica entre todos los países con la facilidad de hacer negocio, el doing business. Generalmente eso se convierte es una retranca porque no hay completa libertad, no hay facilidad para que un empresario privado que tiene sus propios camiones pueda retirar la mercancía de los muelles libremente, o hay dificultad para la entrada de otros actores económicos en ese negocio. Es un tema pendiente, no sabemos cuál va a ser la solución final, pero algo pasará. Yo creo que las reglas habrá que redefinirlas, quizás habrá un diálogo entre el sector transporte y los empresarios, donde el gobierno sirva de árbitro. No sé qué usted piensa de esa posibilidad. Bueno, habría que ver lo que falla el tribunal donde está incoado el recurso, porque la justicia tiene que pronunciarse sobre eso. Y a partir de ahí, si el CONEP logra una sentencia a su favor, pues fortalecerá su posición y ya no se verá como que es una pugna empresarial contra los choferes, sino como un derecho constitucional que tienen los empresarios de manejar su carga. En todas partes del mundo, los camioneros, los transportistas de carga tienen poder y tienen influencia, pero yo creo que en el caso nuestro quizás es un caso extremo, que no hay la posibilidad de entrada de otros agentes, y además que es un servicio costoso. De alguna manera habrá por lo menos que regular el costo, el precio del transporte de carga. Eso existía antes, o sea, había una tarifa para el transporte de carga que lo manejaba el Ministerio de Industria y Comercio, o la Secretaría de Industria y Comercio en ese entonces, y salía publicado cada cierto tiempo las tarifas, pero el Ministerio de Industria y Comercio se ha desligado de ese tema desde hace unos años. No sé si podrá nuevamente entrar a ese mercado, tomando en cuenta que el Industria y Comercio maneja también las exenciones de combustible. Bueno, había un proyecto de ley que iba a unificar todas las instituciones del transporte, que se supondría que se haría cargo de estos conflictos.
porque algo hay que hacer definitivamente. Esperamos, como usted dice, que la decisión de los tribunales, pero se requiere siempre, en un caso como este, de una voluntad política, o sea, de una decisión del gobierno para lograr que se puedan sentar en las mesas del diálogo los diferentes agentes y que a la larga eso debe contribuir a reducir el costo del transporte de carga. Y como Industria y Comercio está conversando, ha tenido algunas conversaciones con los gremios de transporte sobre el tema del combustible, pues debería también aprovechar e incluir ese tema dentro de esas discusiones. Amables televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos con ustedes en breve. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Continuando con el desarrollo del programa, en esta misma semana la Cámara de Diputados aprobó una emisión de bonos por 600 millones de dólares. Ya el Senado lo había aprobado en fecha 27 de octubre, de manera que ya es una ley que se van a emitir 600 bonos. 600 millones de dólares. 600 millones de dólares para financiar el proyecto de Punta Catalina. Este proyecto tenía su financiamiento, que eran de 600, algo así como 640 millones, que estaban
consignado para desembolsarse del Banco de Desarrollo de Brasil. De Desarrollo de Brasil, pero suponemos que por la crisis que hubo en Brasil y la implicación de Odebrecht en esa crisis, pues el gobierno, para poder continuar con la instalación de la planta, apeló a esta decisión. Ha sido una decisión controversial porque algunos partidos de oposición dicen que el préstamo va a salir ahora más caro y que va a aumentar la deuda externa porque las tasas no son las mismas. Pero dada la importancia que tiene este proyecto para el país y las esperanzas que hay puestas en él, pues yo por mi parte entiendo que el gobierno ya debería tratar de terminar eso para esta planta, para que ese dinero que está invertido se convierta en un activo. Esa emisión de bono soberano de 600 millones de dólares, tal como dice el ingeniero Moquete, que se utilizarían para financiar parte del proyecto de Punta Catalina. Se puede tener todas esas explicaciones, pero un hecho evidente es que vamos a tomar una deuda de corto plazo, porque los bonos soberanos son deuda de corto plazo que tienen un vencimiento relativamente rápido, por lo menos mucho más rápido que un préstamo de largo plazo, y que la tasa de interés posiblemente sea más alta que una tasa con un organismo internacional, o sea, con tipo Banco Mundial o BID. O sea, son tasas más blandas y un periodo más largo. O sea, estamos tomando un préstamo de relativamente corto plazo para financiar un activo de largo plazo. Y eso a la larga trae problemas de liquidez, porque habrá que tomar otro préstamo probablemente dentro de algún tiempo, cuando estos bonos se van a emitir y se venzan, para pagar esos bonos y renovar la deuda, porque esa es una de las características que tiene ese tipo de financiamiento. Yo recuerdo durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía que se emitieron la primera vez los bonos soberanos por 500 millones de dólares, que fue en el año 2001. Sí, próximo 2001. al derrumbe de las próximo torres. al derrumbe de la torre. Y eso causó mucho impacto en el país, ese préstamo, y luego vino otro préstamo de 600 millones, y ya parece una cosa normal, no sé cuántos millones de dólares en bonos soberanos hemos emitido, ya nos hemos acostumbrado a ese nivel de endeudamiento, pero sí es un compromiso que estamos asumiendo, que se vence en un plazo relativamente corto, para financiar un activo de largo plazo. Normalmente la sana economía aconseja hacer préstamos de plazo mucho más largo, de manera que el proyecto mismo pueda pagar ese financiamiento. No va a ocurrir lo mismo con este préstamo, porque en el tiempo que se venzan esos bonos, no creo que se hayan producido esos beneficios en Punta Catalina para pagarlo. Pero ya no hay otra alternativa, porque el gobierno ya ha invertido mucho dinero en ese proyecto, y tal como decía el ingeniero Moquete, ya ese proyecto tiene que terminarse, tiene que concluirse y tiene que empezar a generar energía eléctrica para mejorar el sistema y para reducir costos. Quizás no era quizá la mejor alternativa, pero como decía un amigo mío, la mejor decisión fue lo que ya se tomó. Ya esa se tomó y ese es el camino, y esperamos que el gobierno pueda conseguir esos recursos a una tasa razonable en el mercado internacional. Esperamos que así sea. Hay un tema local también que tiene que ver con la Dirección General de Impuestos Internos, que ha puesto la proa hacia el sector hotelero con el tema de los acuerdos anticipados de precios, que es una negociación que se ha hecho por años de fijar el precio por visitante, y en base a esa tasa es que se tributa, no en base a la realidad ni a los estimados que hace el Banco Central. El gobierno parece que ha seguido como estrategia
mejorar las recaudaciones aplicando la legislación actual sin necesidad de hacer cambios, nuevas leyes, nuevos impuestos. En otras palabras, sin discutir el pacto fiscal. O sea, el gobierno ha empezado a hacer tomar una serie de medidas administrativas para mejorar las recaudaciones hasta donde es posible con la legislación actual. Ese tema de los precios de transferencia, que es el concepto en el caso de los hoteleros, que vamos a decir, el cliente, el turista, no paga el dinero aquí, sino que lo paga allá a un operador de viajes, y no todo el dinero llega aquí necesariamente. Entonces se pusieron de acuerdo sobre los montos. Siempre habrá que hacer un esquema de esa manera porque va a ser muy difícil tener la información exacta. Exactamente cuánto fue lo que recibió el hotel de ese turista que no le pagó al hotel, sino que le pagó a un operador en el exterior. Eso siempre será un tema de discusión, o sea, nunca estaremos completamente de acuerdo. El gobierno tendrá que hacer una negociación lo mejor que pueda, pero es muy difícil conseguir el dato exacto de cuánto pagó ese turista alemán que viene aquí y que no conoce este lugar, sino simplemente allá llegó donde un operador de turismo, una agencia de viaje, y entonces allá compró un paquete y él pagó allá, él no paga aquí. O sea, esa parte siempre va a ser un tema de discusión, que nunca sabremos exactamente si estamos en el número correcto. Eso es una de las preocupaciones que existe aquí y en todos los países donde el turismo es una parte importante de sus ingresos. En esa misma línea. No, yo decía finalmente sobre eso, que el problema es que los acuerdos anticipados no coinciden con las evaluaciones que hace el Banco Central sobre el consumo de los turistas en el país. Bueno, el Banco Central hace unos estimados, sí. Unos estimados que en realidad no tengo ningún elemento para cuestionarlo. El banco es un organismo sólido que de seguro que hace el mejor estimado posible, pero lo que gasta un turista no todo lo gasta en el hotel, o sea, puede gastar fuera del hotel. Entonces ese estimado incluye no solamente el gasto en el hotel, sino los gastos que hace fuera del hotel y entra en la economía. Cuando el turista sale a la calle, come en la calle o contrata un taxi, hace un viaje en el interior, o sea, eso no está probablemente necesariamente en los datos del hotel, pero el Banco Central hace un estimado que me imagino que con la experiencia que ellos tienen, ellos hacen lo mejor que se pueda. Hay un último tema que queríamos comentar brevemente, es el tema de la seguridad social. Hay una discusión para cambiar esa ley, la ley de la seguridad social, porque hay cuestionamientos sobre el monto de las pensiones garantizadas que tendrían los asalariados. Eso se debe probablemente por la crisis que hay en Chile, que es el país modelo en ese sentido. Y también